fuerzas rusas liberan otra localidad cerca de Bakhmut, en Donetsk. El Ministerio de Defensa ruso ha informado este martes de la liberación de la localidad de Blaudatne, en la República Popular de Donetsk. En el sector de Donetsk, como resultado de las acciones ofensivas exitosas de voluntarios de destacamentos de asalto, apoyadas por la aviación táctica, artillería de cohetes y artillería de la agrupación militar sur, liberaron la localidad de Blaudatne, ha aseverado el vocero del Ministerio Ruso de Defensa, Igor Konasenkov, en su parte diario. El ministerio ha confirmado esta liberación casi 2 días después de que los mercenarios del grupo militar ruso de financiación privada, denominado Wagner, dijeron que habían tomado el control de Blaudatne. A su vez, el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha enfatizado que el control de Blaudatne, ubicada a 10 kilómetros al norte de Bakhmut, Artyomovsk, mejorará las posiciones de las tropas rusas y corta una de las principales rutas de suministro de las fuerzas ucranianas. El 20 de enero del año en curso, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció la liberación de 2 localidades de Kleseyevka, un suburbio importante de la ciudad clave Bakhmut, en Donbass, y Lobkovo en la provincia sureña de Zaporizhia. Soldado ruso atacó un avión no tripulado ucraniano con sus propias manos. El soldado ruso atacó hábilmente el avión no tripulado ucraniano con sus propias manos. Un soldado del ejército ruso atacó hábilmente un avión no tripulado ucraniano, capturando un avión no tripulado ucraniano por valor de varios cientos de miles de rublos. Un caso único ocurrió durante los intentos del ejército ucraniano de identificar la identidad de un soldado ruso. Sin embargo, el operador cometió un descuido extremo y el avión no tripulado que se acercaba al militar ruso fue agarrado por uno de los tornillos. En el video presentado, que estaba a disposición de Avia.pro periodistas, se puede ver cómo el vehículo aéreo no tripulado se acerca al soldado ruso que fingió estar muerto. Tan pronto como el dron giró la cámara en la dirección opuesta, el soldado ruso agarró el dron, sin permitir que este último se fuera. A juzgar por el empuje desarrollado por el dron tiene un tamaño bastante grande, sin embargo, el dron no pudo alejarse del militar ruso. El incidente que ocurrió en una de las direcciones del frente resultó ser tan único que los expertos no pueden dar ejemplos de situaciones similares. Al mismo tiempo, los analistas llaman la atención sobre el hecho de que el militar ruso privó simultáneamente al ejército ucraniano de un avión no tripulado y al mismo tiempo agregó un avión no tripulado a su unidad que puede usarse para realizar misiones de reconocimiento y combate. Yeltsin calificó a Ucrania del principal factor desestabilizador ya en 1992. Así se desprende de un documento desclasificado de una reunión del primer presidente ruso con su homólogo estadounidense. El primer presidente ruso Boris Yeltsin consideraba a Ucrania como el mayor factor desestabilizador para Rusia ya en 1992, cuando se reunió con su entonces homólogo estadounidense George Bush, según un documento desclasificado. Se trata de un memorándum de la conversación que tuvo lugar el 1 de febrero de aquel año en Camp David, durante la primera visita de Yeltsin en su cargo a Estados Unidos.
discutiendo las relaciones con las antiguas repúblicas soviéticas, recién convertidas en nuevos estados, donde permanecían armas nucleares. Yeltsin resaltó sus buenas relaciones con el entonces presidente ucraniano Leonid Kravchuk y al mismo tiempo reconoció la presión de fuerzas ultranacionalistas que experimentó su homólogo. Hay 11 millones de rusos étnicos en Ucrania. Viven en el este en la frontera con Rusia y están la mayoría en Crimea. Podrían votar para unirse a Rusia. Así que no creo que Ucrania vaya a dar ningún giro brusco debido a este hecho. Esto es extraoficial. Nuestro principal factor desestabilizador es Ucrania, afirmó el presidente ruso en aquel entonces, según la transcripción publicada por la organización Archivo Nacional de Seguridad. La organización no gubernamental también publicó varios otros documentos, incluida la transcripción de otra conversación entre los presidentes, una carta de Yeltsin a Bush, cables diplomáticos, así como la reunión entre Bush y el líder de las reformas liberales en Rusia, el ex viceprimer ministro Yegor Gaidar. Este último reconoció, durante su visita a Washington en abril del mismo año, las tensiones que crecían entre la parte occidental y la oriental de Ucrania, así como los problemas con el idioma ruso en el país. Además, señaló que tomará tiempo establecer relaciones estrechas y excluyó la posibilidad de un caso de tipo yugoslavo en las relaciones ruso-ucranianas. Tras el golpe de Estado en Kiev en 2014, la península de Crimea votó a favor de la reunificación con Rusia en un referéndum. Al mismo tiempo, un conflicto armado estalló en el este de Ucrania donde Kiev trató de suprimir dos regiones de Donbass que no reconocieron a los golpistas. Más adelante, en febrero de 2022, Rusia lanzó una operación militar especial para poner fin a los ataques en la zona y desmilitarizar a Ucrania, apoyada por Occidente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania desataron un poderoso ataque con misiles contra Kremenaya. Kremenaya resultó ser víctima de un poderoso ataque con misiles de parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hace unas horas, el ejército ucraniano infligió al menos 7 ataques contra Kremenaya utilizando sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS. Este es uno de los bombardeos más grandes contra la ciudad utilizando tales armas. Por el momento, se sabe de al menos 3 víctimas y una destrucción extremadamente grave, donde se está trabajando en este momento. Los ataques contra Kremenaya son llevados a cabo por el ejército ucraniano regularmente, sin embargo, a menudo estamos hablando de ataques individuales y con el uso de artillería de barril. Sin embargo, el ataque actual es masivo, y a pesar de que el ataque se llevó a cabo alrededor de las 14 p.m., no hay detalles sobre la destrucción existente hasta la fecha. Los expertos no excluyen que la razón de todo podría ser un consejo de los residentes locales, ya que anteriormente se registró una situación similar en Stakhanov, donde solo unas horas después de la publicación de la foto con los militares en la ciudad, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron. Las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía consideran a Kremenaya como uno de los objetivos de sus ataques.